Yo quería esta mañana pensar un poco más en términos de iglesia que no en términos personales. Y recordaba la situación que el libro de los Hechos nos narra acerca de la iglesia de Jerusalén. Vivió también un tiempo de tremendo bienestar y de satisfacción, pero también rápida y de forma creciente se vio sumergida en una sucesión de conflictos. Si repasáis conmigo el libro de los Hechos, pues simplemente para recordar, pues tenéis el capítulo 1, capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, todo lo que eso significó. Capítulo 2 además nos habla de un crecimiento numérico espectacular en la Iglesia. Y los capítulos 3 y 4 nos cuentan cómo además se desarrolló una vida de comunidad absolutamente idílica, de tremenda satisfacción, de fraternidad, de apoyo mutuo y de prodigios y milagros que Dios obraba a través de los apóstoles. Y a continuación, apenas se entiende, unos meses después, tal vez, comienzan los conflictos. Y ya a final en el capítulo 4 se nos narra que los apóstoles Pedro y Juan fueron encarcelados. En el capítulo 5 se vuelve a hablar del encarcelamiento. Los encabezamientos dicen de Pedro y Juan, pero el texto habla de los apóstoles, así que probablemente alguno más también. El capítulo 5 incluso menciona este pecado miserable vinculado con el dinero, como tantas veces, a propósito de Ananías y Safira y la disciplina impactante que Dios hizo en medio de la Iglesia. No se detuvieron ahí los problemas. Los capítulos 6 y 7 narran el apresamiento, el arresto de Esteban, todo ese tiempo terrible de abuso malintencionado de esta persona y finalmente su muerte en martirio. Y así, en un recorrido muy rápido, en apenas unos meses, de esa experiencia impactante de la presencia poderosa de Dios, del crecimiento, del entusiasmo, de la fraternidad, de la comunión, de los prodigios de Dios, comienza a verse sacudido por toda una serie de experiencias de signo contrario, dificultades, prisiones, conflictos internos, y por primera vez algo espantoso, la muerte de uno de los líderes de la Iglesia por causa de su fe. No termina ahí, porque capítulo 7 concluye con la muerte de Esteban, pero el capítulo 8 comienza con una persecución generalizada que llevó a muchos cristianos a la cárcel y a otros muchos al exilio. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Así que en muy poco tiempo el estado de bienestar, de comodidad, de gozo, desapareció. Desapareció por completo y el cuadro fue absolutamente distinto. Los que no estaban en prisión estaban en el exilio. ¿Qué sostuvo a la iglesia? ¿Qué permitió a la iglesia de Jerusalén mantenerse en pie? Pues claramente la visión que tenía como iglesia, el sentido de lo que eran y a lo que estaban llamados como iglesia. Y esta mañana yo quería traeros una reflexión en esta línea, porque a menudo consideramos de la palabra de Dios lo que tiene que ver con cada uno de nosotros a nivel personal o quizás familiar, pero de vez en cuando conviene también que levantemos los ojos de nuestra propia realidad y personal y nos miremos en conjunto como iglesia de Dios. A la iglesia le sostuvo este sentido de misión,
el llamado que habían recibido del Señor, la convicción de que Jesús no había levantado la Iglesia solamente como una comunidad terapéutica donde unos se cuidan a otros, donde se procura el desarrollo de cada cual, donde nos sentimos bendecidos de muchas maneras. Que el Señor Jesucristo ha establecido su Iglesia también como una comunidad apostólica, es decir, como una comunidad enviada en medio del mundo para dar a conocer a todas las personas sin distinción la salvación que hay en Jesucristo. Somos una comunidad familiar. Debemos mejorar, pero eso sí es muy evidente. Pero somos también una comunidad comisionada. La Iglesia nunca aparece en el Nuevo Testamento como una finalidad en sí misma. Nunca aparece diseñada como un elemento para la satisfacción de sus miembros, sino como el punto de partida o el trampolín también desde el que los miembros como tal y como Iglesia saltan en medio del mundo para traer bien y para traer bendición. Y esto es lo que mantuvo a la Iglesia de Jerusalén firme, al punto que si volvéis al capítulo 8 del libro de los Hechos, Lucas, el médico, el escritor de este libro, dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, y además algo tremendo, porque hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron un gran llanto sobre él, porque, imaginaos lo que significa una comunidad que nace entre el entusiasmo y la alegría y el bien. De pronto ven que uno de los suyos ha sido literalmente asesinado de forma brutal por causa de su fe, y el resto esparcido. Y dice el texto a continuación, versículo 4, pero los que fueron esparcidos, los que marcharon al exilio, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los que habían sido esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Bueno, este elemento es el que yo quisiera subrayar esta mañana y llamar vuestra atención sobre esto. Antes del capítulo 8, ya la iglesia los creyentes de Jerusalén, pero como iglesia habían expresado algo de este sentir y de esta visión de lo que eran y de lo que sentían que estaban llamados como iglesia. Lo vamos a leer en el capítulo 4. Capítulo 4 nos narra la primera vez que algunos de los apóstoles van a prisión, Pedro y Juan. Pero finalmente fueron, después de castigarles y azotarles, les soltaron. Capítulo 4, versículo 23. Y dice el texto que puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes, se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, y verdaderamente, dicen, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Sobre este pasaje vamos a considerar algunas cosas. ¿Veis la visión? El denuedo, término quizás un poco pasado de moda, pero que viene a significar esto, ¿no? Con valentía, sin temor, con coraje, en medio de oposición o de rechazo. La oración de los cristianos en Jerusalén bajo persecución y amenaza no fue:
Al menos no fue fundamentalmente, Señor, por favor, líbranos, ay Dios mío, la que se nos viene encima. No fue una oración por su propia seguridad, no fue una oración por su bienestar, no fue una oración para que no les arrebataran la paz y el bienestar que disfrutaban. La visión que había en ellos era otra. El anuncio del amor de Dios para todas las personas en Cristo Jesús. Anuncio dispuestos a realizar a cualquier precio, bajo cualquier condición. ¿Veis qué enfoque tan distinto? A eso llamamos visión, ¿no? La visión de la propia seguridad, del propio bienestar, de la tranquilidad, o la visión de una tarea a realizar, de un llamado a cumplir, ante el que cualquier esfuerzo o cualquier sacrificio se acepta, no diré de buen grado, pero desde luego con decisión. Vivimos un tiempo socialmente, ¿no?, con una búsqueda desesperada de bienestar, de seguridad, de comodidad. Jamás se han escrito, se han vendido y probablemente se han leído tantos libros acerca de autoayuda que encierran un porcentaje no pequeño de bobadas y simplezas, pero que tienen éxito, porque hay una ansia permanente de bienestar. Y por eso, si hay un lema que resume la actitud de muchos ante la vida, es: a mí que no me compliquen la vida, ¿no? Pero a mí que no me compliquen la vida. Y de alguna manera el pueblo de Dios, la Iglesia como tal, pues percibe el seguimiento de Jesús como discípulos de Jesús también como una experiencia de bienestar. Y en no pocas ocasiones la manera en que se invita a las personas a acercarse al Señor Jesucristo tiene que ver con esta misma idea. Qué bien te va a ir y qué bien te vas a sentir. Y sentirse bien, en efecto, es la visión mayor que la gente puede imaginar. ¿Qué es lo que queremos? Sentirnos bien. En esto somos muy aristotélicos, ¿eh? Sentirnos bien. Y la gente busca por aquí y por allá algo que le permita sentirse bien. Y por eso también, de alguna manera, probablemente es inevitable, en la percepción que tenemos nuestra como Iglesia y aún cada uno como discípulo de Jesús, algo de esto cala igualmente, ¿no? Y de esto se tratan. Somos cristianos para sentirnos bien. Y buscamos al Señor para sentirnos mejor. Y esperamos de la Iglesia que provea lo necesario para que nos sintamos bien. Y entonces cuando encontramos este sentir expresado aquí en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que si este anhelo de sentirnos bien ocupa un lugar tan fundamental, entonces como Iglesia estamos perdiendo buena parte de la visión que el Señor Jesucristo dio a su Iglesia, que no es la de que nos sintamos bien a toda costa, sino de que cumplamos la tarea de dar a conocer el amor de Dios a todas las personas de toda condición, cualquiera que sea el precio a pagar. En el occidente rico y acomodado es difícil percibir lo que eso implica, pero en buena parte del mundo esa es una realidad que choca con una amenaza permanente. Nunca en la historia, eso es un dato objetivo, jamás en la historia, ni siquiera en el siglo I, tantos cristianos han muerto por su fe como está sucediendo en los principios del siglo XXI. Nunca, jamás se ha producido ese número en términos absolutos de mártires. Eso es algo que entendían perfectamente los cristianos en Jerusalén y que a nosotros, en este entorno tan adormecedor, a veces nos cuesta percibir, que la Iglesia no es un fin en sí misma, es el instrumento que el Padre ha escogido bajo la autoridad del Señor Jesucristo para darse a conocer en medio del mundo. Y por eso el llamado a los cristianos y a las comunidades y a la Iglesia en general es ser instrumento eficaz
cualquiera que sea el precio a pagar para que las personas lleguen a conocer de la realidad de un Dios que les ama. Veía ayer un documental antiguo ya acerca del anarquismo clásico. Uno tiene a veces sus cosas. Otro día, en otro contexto, hablaremos de eso, ¿vale? Ni es el momento ni el lugar. Pero había algo que movía a esta gente desde mediados del siglo XIX, finales, ¿no? A un sinfín de renuncias y de sacrificios. Creo que fue un anarquista español que decía aquello, ¿no? De llevamos un mundo nuevo en el corazón. Llevamos un mundo nuevo en el corazón. Y esa visión es lo que movilizaba las vidas. Nosotros llevamos un mundo nuevo en el corazón que además se extiende hasta la eternidad. Pero no siempre moviliza como debiera y no siempre nos permite asumir incomodidades o precios a pagar a cuentas de esa visión. Dar a conocer a todas las personas la realidad del perdón y del amor de Dios. Estos cristianos en Jerusalén, nuevos cristianos, y habían conocido el Evangelio hacía bien poquito, sin embargo esto es una idea que había calado profundamente en ellos, y por eso de nuevo este capítulo 8 que tiene este sentido tan llamativo. Fue asesinado Esteban, los cristianos fueron esparcidos por Judea y Samaria. Versículo 3, Saulo asolaba la iglesia, no es que le ponía pegas administrativas, no le daba permisos para hacer un acto en la calle, es que asolaba la iglesia. Y entraban casa por casa y arrastraban a hombres y a mujeres y los entregaban en la cárcel. Ese era el contexto. Y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. En fin, ya somos gente inteligente, o sea, entendemos perfectamente el elemento tan peculiar que hay aquí. No podemos y no queremos, y no lo estamos haciendo, conformarnos con esa figura del mediocre satisfecho. Nosotros nos sabemos llamados por Dios mismo a una realidad sublime, que no se ajusta a ninguna expectativa humana, que va más allá de lo que la realidad concreta en lo material puede ofrecer, que es tan valiosa que merece la pena cualquier sacrificio, porque vale más que cualquier otra cosa. El Señor Jesús nos dejó varias parábolas, estas que se llaman acerca del reino, ¿no? Estas parábolas en las que se habla de un tesoro escondido, de una perla preciosa, de elementos que un hombre descubre y que está dispuesto a venderlo todo, a renunciar a todo, a olvidarse de todo con tal de adquirirlo, porque es mejor, porque es más valiosa. Y allá donde esta experiencia cala y esta vivencia se hace personal y en una comunidad se comparte, esa comunidad se sabe y se quiere llamada a compartirla con otros. Por eso, versículo 29 de este capítulo 4 que estamos considerando, cuando los discípulos reciben a los apóstoles que salen de la cárcel y consideran efectivamente ese tiempo complicado que viven y que se supone que va a ser todavía peor, versículo 29, Señor, mira sus amenazas, mira lo que tenemos delante, pero concédenos que con todo denuedo hablemos tu palabra. ¿Qué palabra? Por cierto. ¿Qué palabra anuncia la Iglesia? ¿Qué palabra anuncia la Iglesia? Porque en tiempos de bienestar, de comodidad, de satisfacción, a veces hasta la palabra se hace confusa. El Evangelio produce beneficios de todo tipo, beneficios culturales, morales, sociales, aún económicos en la vida de las personas y de las naciones. Pero estos son efectos del Evangelio, no es el Evangelio como tal.
Y a veces el desafío para nosotros es saber distinguir lo que es la esencia del Evangelio de lo que son los frutos preciosos del Evangelio, pero que no son la esencia. Tenemos que volver y recordar Juan 3:16 o cualquier otra forma de que se puede expresar esta verdad. La palabra llamada a ser anunciada y predicada es la verdad de nuestra rebeldía para con Dios. No somos muy mala gente, pero somos rebeldes para con Dios. No queremos a Dios en nuestra vida, no queremos la dirección de Dios para nosotros, queremos dirigirla nosotros mismos. Y esto es lo que nos separa de Dios, y esto es lo que nos aparta de Dios, y esto es lo que nos ha constituido en rebeldes para con Dios. Cuando hablamos ese concepto clásico de la depravación del ser humano, a veces pensamos que eso está pensado en monstruos que andan asesinando gente a docenas por las calles. No necesariamente. El problema de todos nosotros, de todos los seres humanos, es que hemos decidido, consciente, inconscientemente, más conscientemente de lo que pensamos, hemos decidido, como decía aquel poema, ¿no? ¿Cómo era? El capitán de mi no sé qué, el dueño de mi destino, ¿vale? Peliculita aquella de Mandela. Bueno. Dueño de mi destino. Eso queremos ser. Pero eso es lo que nos separa de Dios, porque Dios dice que hemos sido creados para vivir en dependencia amorosa de Dios. Esa ruptura con Dios nos aparta de Dios y porque somos responsables de eso nos apartará también en la eternidad. La palabra que la Iglesia de Jesucristo anuncia es que ante semejante drama, el amor de Dios puede más, al punto que Dios mismo se ha hecho uno como nosotros, en su Hijo Jesucristo. Y Él ha pagado el precio de esa ruptura, el justo por los injustos, dice la Biblia. Y ha pagado el precio de nuestra rebeldía, de manera que sea posible reconciliarnos con Dios, volver a religar esa relación que nuestra rebeldía ha roto. Por eso el anuncio y la palabra de la Iglesia de Jesucristo es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, a los rebeldes. Y por eso también la Iglesia de Jesucristo no se predica a sí misma, ni aspira a guardar la suma verdad de todo, pero sí declara y confiesa que Jesucristo es la verdad y que Él es el Salvador. En el mismo libro de los Hechos, la primera predicación que encontramos ahí, no la primera, en el capítulo 4, la segunda del apóstol Pedro, se atreve a decir que, hablando del Señor Jesucristo, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es una cuestión de protagonismo de la Iglesia, pero sí es una cuestión de protagonismo del único que dio su vida por nosotros y pagó por nosotros el precio de nuestra reconciliación con Dios. El apóstol Pablo escribirá en una de las epístolas: hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta es la palabra. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, a pesar de todo, con cualquier dificultad, por encima de cualquier sacrificio, hablemos tu palabra, esta palabra. Pero, versículo 30, hay algo más. Mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. A veces conviene recordar que el Evangelio no son palabras. El Evangelio de Jesucristo es poder. Y la expectativa de la propia Iglesia y de cada uno de nosotros acerca de lo que Dios puede hacer se ve demasiado edulcorada y demasiado rebajada. Pero lo cierto es que el Evangelio de Dios en Jesucristo, dice el apóstol Pablo, no consiste en palabras, sino en poder. Esta es la cosa. A veces invocamos este concepto de la Escritura lo llama la sana doctrina, y creemos que la sana doctrina son palabras
verdaderas, conceptos finos. Lo son, pero no solo. Los conceptos finos, la palabra verdadera, realmente propia del reino de Dios, es palabra poderosa. No es verborrea, no es verborragia, ni siquiera verborragia santa, ¿no? Es poder. Es palabra que va acompañada del poder de Dios actuando visiblemente en la vida de las personas. Cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, dice, y cuenta un poquito de lo que él ha vivido en su ministerio, les dice: no me atrevo a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de las personas, de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo. Y aun cuando se dirige a los corintios, aquella ciudad griega llena de sabios y de sabiduría, en un contexto en el que él mismo se podía manejar bien, porque también era sabio y tenía sabiduría, sin embargo, capítulo 2 dice: yo estuve entre vosotros con debilidad y temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. De manera que procuramos encontrar las palabras sabias, los conceptos verdaderos, la doctrina sana, pero en la medida que eso es así, en esa misma medida se debe expresar el poder real de Dios actuando en la vida de las personas. Que nuestra fe sea frágil no es pretexto. Que hayamos visto poco no es razón suficiente para minimizar la expectativa de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Si 30 de nosotros se reúnen cada miércoles para orar en intercesión por personas y por necesidades, es porque creemos en el poder de Dios para actuar en medio de cualquier realidad y hacer posible lo imposible, porque para Dios, dice el Señor Jesucristo, nada es imposible. Y cuando la Iglesia se sabe llamada no solo a disfrutar de la relación de cuidado y de ternura con Dios, sino se sabe llamada también a desarrollar esta misión, este llamado a anunciar a otros, a compartir a otros, a explicarle a otros la realidad poderosa del amor de Dios, está llamada también a experimentar más de ese poder de Dios en medio de nosotros, del que participamos, claro, por medio del clamor de la oración de fe, al modo de estos hermanos. Sanidades, señales y prodigios en el nombre de Jesús. La visión, la palabra, los recursos. Versículo 31. Cuando hubieron orado de esta manera, con este clamor, en esta dirección, no solo por su bienestar, sino por la determinación para anunciar esta palabra y hacerlo experimentando el poder real de Dios en sus propias vidas. Cuando hubieron orado así, versículo 31, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ya lo veis, lo que sigue. Dice, bueno, y entonces, prodigios, yo qué sé, alucinaciones de todo tipo. No, podía ser, habría otro momento, pero desde luego lo que narra el texto es que, siendo llenos del Espíritu, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cobraron valor, asumieron decisión, se olvidaron de ellos, miraron hacia afuera y se esforzaron. Siempre es así. Y cuando renunciamos, vamos aprendiendo, ¿no?, a renunciar al control de nuestra propia vida y nos abandonamos a la voluntad de Dios. Una expresión, una palabra tan sugerente. Poncho la incorporó a una de las últimas canciones que ha compartido con la Iglesia. Abandonarnos. Abandonar y abandonarnos. No solo abandonar las cosas malas o ya ni siquiera proyectos propios, sino abandonarnos. Abandonarnos en las manos de Dios. Cuando este es el sentido
los hijos de Dios, la Iglesia como tal, comenzamos a introducirnos y a movernos en una dimensión que es sobrenatural, que no tiene que ver con cosas raras. A veces oímos sobrenatural y pensamos, yo qué sé, en tercer milenio, en cuarto milenio, cualquier bobada de estas. La realidad, es decir, la intervención concreta del Dios Todopoderoso en la vida de las personas. Eso es lo sobrenatural. Y a la vez también un sentido de disponibilidad absoluta para el Señor, en la que todo es puesto en el altar del sacrificio. Esas imágenes tan poderosas, ¿no?, de Abraham con su hijo allí, en medio de su asombro y de su desconcierto, pero dispuesto a entregarlo si hiciera falta, que no hizo falta. Pero ese sentido de plena disponibilidad y de entrega absoluta, con tal de que la luz de Jesucristo brille en medio de la oscuridad y traiga salvación y traiga bendición a muchos. Una dimensión en la que Jesucristo es vencedor sobre toda forma de oposición. Una visitación gloriosa del Señor por su Espíritu en nuestras vidas y en medio de nuestra Iglesia como una experiencia cotidiana y deslumbrante. Años luz de los debates necios, superficiales sobre tantas cosas que a veces roban nuestro tiempo. Esta visión debe crecer entre nosotros. Con lo bien que estábamos, he encontrado un texto de un hermano que predicó aquí hace 11 años. 11 años. Estábamos lejos ni de Hortaleza, ni de nada, ¿no? Y él decía, creo que luego me lo escribió, no me acuerdo. He disfrutado mucho con vosotros y percibo que el rumbo que está tomando vuestra Iglesia os llevará muy lejos. El secreto es dejarse llevar por las corrientes del Espíritu, sin reservas ni estrategias humanas. Yo no tenía ni idea de a lo que podía referirse y él tampoco, pero esto lo mencionaba aquí entre nosotros en noviembre del 2005. Con lo bien que estábamos y el lío en que andamos, es que ya no podemos ni sentarnos, ¿no? ¿Qué pedimos a Dios? A ver qué idea genial se nos ocurre y estamos más cómodos y mejor. O pensamos en términos de visión, de lo que como Iglesia estamos llamados a ser y no solo a experimentar de manera personal y satisfactoria. Este párrafo que os voy a leer es del 2010, que ya las cosas eran distintas porque ya habíamos comenzado todo este embrollo de un nuevo edificio para seguir construyendo Iglesia. Hemos sido desafiados por Dios. No lo hemos pedido, no lo hemos buscado, no hemos trazado proyectos, pero Dios nos ha puesto ante un desafío enorme. Hemos sido sacados de nuestra comodidad para enfrentar un desafío que tiene riesgo. Pero hay otro riesgo mayor, que no vayamos adelante, porque es Dios quien nos ha puesto este desafío ante nosotros. Para este proyecto nos desafía Dios, para ser bendición a otros. Dejadme mencionar 2 versículos porque tienen mucho que ver con esto. El primero es el Salmo 2. El Salmo 2, que no por casualidad los cristianos de Jerusalén mencionan en este texto que hemos leído, es un salmo muy sugerente para la Iglesia de Jesucristo desde el siglo I. El Salmo 2 recoge
una expectativa de victoria para el ungido de Dios. Se levantan los reyes de la tierra, los príncipes consultan contra el Señor y contra su ungido, pero Dios se va a burlar de ellos, porque la victoria es de Dios. Además, una victoria cósmica, no simplemente para Israel, allí en el Oriente Próximo, sino algo de carácter cósmico, al punto que invita y promete a este heredero, al ungido, al que será rey. Versículo 8 le dice: pídeme, te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y este versículo, que tiene un sentido mesiánico, se ha convertido desde el principio del cristianismo en lema y estímulo para toda la obra misionera. Y todos aquellos que en algún momento han asumido algún llamado misionero han recordado este versículo, esta expectativa de lo que está por delante. Pídeme, dice Dios, te daré por herencia a las naciones, posesión tuya hasta lo último de la tierra. Y curiosamente, o no tan curiosamente, cuando en Hechos capítulo 4 leemos este pasaje en el que los cristianos de Jerusalén, en medio de las dificultades, oran y piden a Dios de nuevo para cumplir su misión, mencionan varios versículos del Salmo 8, porque los sentían como algo propio, como algo que definía bien su llamado. Dar a conocer el amor de Dios en Jesucristo a todas las personas sin distinción. Solo hay un versículo en el Nuevo Testamento que probablemente tiene la misma carga movilizadora de esa expresión del Salmo 2. Y es el texto, las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, a sus discípulos. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y también es un texto que una y otra vez desafía a la Iglesia a mirar más allá de su propio bienestar, su propia comodidad, su propia conveniencia y extenderse en medio de las necesidades del mundo, cualquiera que sea el precio a pagar, porque lo importante son los otros, no nosotros mismos. Es un texto muy curioso. Recordáis que Jesús lo pronuncia a sus discípulos después de conversar con la mujer samaritana. Y después de esas palabras que a esta mujer la impresionan tanto, ella se va a su pueblo a invitar a la gente que vengan a escucharle. He consultado varios comentarios de este pasaje y todos dicen lo mismo. Y es que esta idea de los campos blancos para la siega, muy probablemente Jesús lo menciona porque lo tiene delante. Y es que parece ser, en esa época los samaritanos vestían de blanco su ropa, sus túnicas, para distinguirse como comunidad, como Samaria. Lo habitual era vestir de blanco. El texto, si recordáis, el encuentro con la samaritana se produce a mediodía, la hora que el sol pega fuerte. De manera que en un momento en que el sol brilla desde lo más alto y se ven venir decenas o tal vez cientos de personas todas vestidas de blanco, como era costumbre de los samaritanos que venían a escuchar a Jesús, Jesús ve aquel cuadro de la gente que se acerca y le dice a los discípulos: alzad los ojos, mírate un poquito más allá, mirad los campos, están blancos para la siega. Toda aquella gente que se acercaba a escuchar lo que Jesús tenía para ellos. Como iglesia, termino. Como iglesia, dice el apóstol Pedro que el Señor nos llama a ser edificados como casa espiritual. Un hogar para todos nosotros. Pero una casa, sigue el texto, sigue el apóstol Pedro, una casa puesta para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para derramar el amor de Dios entre los hombres. Así que efectivamente hemos perdido en bienestar, hemos perdido comodidad, hemos perdido peso a base de tantos problemas y tantas cosas, pero merece la pena. Y esta es la gran cuestión
que debe calar más entre nosotros y que Dios mismo tiene que hacer calar profundamente entre nosotros. Merece la pena, lo que sea, porque nosotros sí llevamos un mundo nuevo en el corazón. Y por el anuncio de ese mundo nuevo merece la pena, claro que sí. La vida se quema, ya lo sabéis, esto ya son consejos de anciano. La vida se quema y la vida se gasta. Eso no se puede impedir, la vida se agota. Nosotros decidimos en qué la invertimos y en qué la agotamos. En causas ñoñas o en causas de valor eterno, cualquiera que sea el precio a pagar. Este es el llamado del Señor para su Iglesia en todas las generaciones. También para nosotros, como os decía el domingo pasado por la tarde, nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que se acobardan. En el poder de Dios y en la gracia de Dios nosotros vamos adelante. Y sufrimos si toca sufrir. Y nos complicamos la vida si toca complicársela. Pero vamos adelante porque creemos en la visión poderosa que Dios tiene para nosotros como Iglesia. Y queremos bendecir a las personas en el nombre del Señor. Amén. Bueno, Él nos ayuda.